Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre los derechos humanos y a propósito de ese tema, Alessandro Serpe ha escrito este libro, El filósofo de la duda, Norberto Bobbio. Esto ha sido publicado aquí en Maracaibo y su traductora me acompañó ahí, es Flora Ávila. Flor, en el año de 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una imagen muy famosa de Eleanor Roosevelt, que era la esposa de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que combatió, que comandó las tropas y el país cuando la Segunda Guerra Mundial. Y hay una imagen muy famosa donde ella exhibe la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varias lenguas, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la idea de esta declaración? Bueno, la declaración tuvo el mérito de ser un documento de síntesis de tres grandes corrientes. La corriente del liberalismo, básicamente los derechos de libertad, de igualdad, propios de los países de las democracias occidentales. Y ahí incorpora que derechos de propiedad, derecho a la vida. Todo lo que es la Revolución Francesa. Por ejemplo, las garantías judiciales, por ejemplo, la libertad contra la detención arbitraria, todo el legado de la Revolución Francesa. Básicamente libertad e igualdad, ¿ok? Poco el acento sobre la solidaridad. Luego de las corrientes socialistas del bloque comunista, se recogen los derechos, algunos derechos sociales. Obviamente es un documento muy incipiente en derechos sociales, pero se reconoce el hombre en su dimensión social. Ya no solo individual propia del liberalismo, sino en su dimensión social. El derecho a la maternidad, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, etc. Y luego de las corrientes justnaturalistas, también se reconocen los derechos humanos como derechos naturales y como derechos de los pueblos. Claro, ahora, en la década de los 90, algunos países musulmanes ofrecieron una declaración alternativa de los derechos humanos, pero bajo la versión islámica. Sí. Y decían, bueno, es que en la declaración del 48 nuestra concepción de qué es un derecho no se vio reflejada en esa declaración. Bueno, mira, yo tengo un trabajo y mi tesis doctoral es sobre el universalismo de los derechos humanos. Y tengo un capítulo dedicado a los derechos humanos en el Islam. ¿Qué ocurrió en el Islam? Si bien eran 48 estados en aquel momento en las Naciones Unidas, y básicamente el debate entre el bloque comunista y Occidente, luego los países islámicos entran en el debate de los derechos humanos. ¿Por qué? En primer lugar, por la presión, en la comunidad internacional de que ellos tengan, porque hoy recordemos, los derechos humanos son legitimadores del ejercicio político del poder, por un lado. Por otro lado, el propio lenguaje de los derechos humanos. Los países islámicos adoptan el lenguaje de los derechos humanos, inclusive en algunas constituciones. Y luego, bajo la influencia de la UNESCO, se van intelectuales de la UNESCO a los países árabes y redactan, por ejemplo, la Declaración del Cairo de los Derechos Humanos del 93. Y hay otras declaraciones, bueno, luego hay una declaración también de la Liga de los Países Árabes. Y, por ejemplo, si tú lees los primeros capítulos de esa declaración, dice los derechos humanos que son frutos, son de derivación divina, ¿ok? Y que Dios ha revelado a Mahoma, a Mahometo, ¿verdad? A Mahoma en el Corán. Es decir, la fuente de los derechos humanos es una fuente divina. Bien, bueno, pero ya ahí la tradición socialista y liberal pondría eso en duda. Claro, pero es que la Declaración los derechos humanos vienen laica, bien. Claro, es laica, o sea, no postula que viene un código dado universal laico. Claro. Sin embargo, que sabemos, los derechos humanos tienen su gran fuente, ¿verdad?, en las religiones monoteístas. Pero bien, ¿qué hacen los países árabes? Los países árabes, en su esfuerzo de dialogar con Occidente y de ponerse al mismo nivel de Occidente, adoptan el lenguaje de los derechos humanos, dejando dicho que no se incorpora a la sociedad civil de los países árabes. Es decir, el gran defecto de esta adopción, ¿verdad?, que podemos verla como una transculturización de los derechos humanos. Sí, pero una transculturación buena, porque yo siempre he dicho que la transculturación muchas veces
concede una connotación peyorativa y no, Sí, no necesariamente sí, es así. O sea, si indiscutiblemente. yo voy a universalizar algo que es bueno y transmitirlo de una cultura a otra, yo no veo por qué eso nos tengamos que oponer a Sí, ello. pero el gran déficit democrático es que no participa la sociedad civil y que se ve como un producto de una élite intelectual, ¿verdad? Unida a la lógica de los estados para tener una fachada frente a la comunidad internacional. Bueno, alguna gente ha criticado esto de los derechos humanos como una forma de imperialismo cultural, ¿no? Y claro, los que promulgaron esta Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el Islam, pues lo reprocharon así, dicen, bueno, nosotros realmente no nos consultaron nuestras tradiciones religiosas, sino que esta gente desde su perspectiva cultural trataron de imponérselo al resto de los pueblos. Y bueno, está bien, podemos estar de acuerdo en que quizás eso es imperialismo cultural, pero yo siempre he sostenido, bueno, pero hay imperialismo cultural bueno y hay imperialismo cultural malo. El de los derechos humanos, a mí no me parece un imperialismo cultural malo. Más bien yo creo que ha sido beneficioso que estas ideas se hayan expandido por el mundo entero y así nosotros pues estemos vigilantes de dónde es que se violan los derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que vamos a decir, el problema que ponen los derechos humanos como entendidos en Occidente, en los países árabes, es que hay ciertas prácticas de los países islámicos, incluyo aquí África, que tiene una gran población musulmana. Por ejemplo, la mutilación de genitales en algunos países africanos es contraria, por ejemplo, al derecho a la integridad física, psíquica de la persona. Entonces pone en conflicto ciertos derechos. Por ejemplo, en el caso del burka, yo ahí sí creo que eso forma parte de la cultura. El caso del crucifijo en las oficinas públicas italianas, que fue, por cierto, un musulmán que encendió el debate, ¿verdad? Y allí hubo un conflicto cultural. Pero yo creo que las culturas tienen que dialogar. Yo creo que es lo hermoso, es lo que propone Boaventura Sousa Santos, ¿verdad? En los derechos humanos vistos como emancipación y como diálogo entre culturas. Vamos a dejar eso para el segmento que viene porque tenemos que hacer una pausa. Hoy me acompaña Flor Ávila, conversamos sobre los derechos humanos y este libro, El filósofo de la duda, Norberto Bobbio, y su autor es Alessandro Serpe y Flor es la traductora. Ya regresamos.